Como ves, en esta ocasión no me encuentro bajo ningún cielo espectacular, sino que me encuentro en la azotea del edificio donde vivo bajo un cielo contaminado lumínicamente Bortle 7. Y es que en esta sesión de astrofotografía vamos a probar el filtro SV-Bony SV260, filtro equivalente al conocido Optolong L Pro, pero mucho más barato. Un filtro que promete poder capturar casi cualquier objeto astronómico desde cielos muy contaminados lumínicamente. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits. En el canal ya hemos hablado y hemos probado en otras ocasiones los filtros de doble banda estrecha, filtros que se han hecho muy populares porque permiten combatir de forma bastante efectiva la contaminación lumínica. Sería el caso, por ejemplo, del filtro SV-Bony SV220, que deja pasar 7 nanómetros en oxígeno 3 y en hidrógeno alfa. Sin embargo, este tipo de filtros tienen un problema, y es que solamente son válidos para fotografiar nebulosas de emisión. Es cierto que hay multitud de nebulosas de emisión en el universo, pero no todo lo que podemos fotografiar en astrofotografía son nebulosas de emisión. Por eso, las marcas han seguido trabajando en el desarrollo de nuevos filtros como este que tengo aquí. Filtros multibanda ancha que están especialmente diseñados para bloquear aquellas bandas en las que emiten luz las luces artificiales, pero a su vez dejar pasar el mayor número de bandas de luz en aquellas regiones donde podemos fotografiar el universo. En este caso, con este filtro tenemos dos bandas muy anchas en la zona del oxígeno 3 y del hidrógeno alfa, regiones donde el universo brilla muchísimo, pero a la vez deja pasar también 3 bandas más estrechas en otras regiones donde el universo no brilla tanto, pero también podemos capturar información. De esta manera, este filtro pretende ser bastante eficiente combatiendo la contaminación lumínica, pero a la vez dejando que nuestro sensor capture la mayor cantidad de información del universo. Así que dicho esto, voy a montarlo y empezamos la sesión de astrofotografía. Bueno, pues equipo alineado y listo para iniciar la sesión de astrofotografía. Como puedes ver, el equipo elegido para esta sesión está compuesto por la montura ZW-AM5, mi montura principal cuando salgo a exteriores a practicar astrofotografía, y en este caso el tubo principal que he elegido es el SV-Bony SV503 de 102 mm de apertura y 700 mm de distancia focal. En este caso lo tengo configurado a su distancia focal nativa, ya que le he puesto un aplanador 1x sin ningún tipo de reducción. Así que estamos trabajando con la cámara ZW-ASI 294 MC Pro, una cámara con sensor micro 4 tercios y una focal nativa de 700 mm. Por cierto, aprovecho para decirte que SV-Bony acaba de lanzar la nueva versión de este tubo, en aperturas de 70 mm, 80 mm y en este caso 102 mm. Esta nueva versión incorpora una óptica mejorada con un cromatismo mucho mejor corregido. El objeto que quiero fotografiar en esta sesión es la nebulosa M20, la nebulosa trífida, una nebulosa que se encuentra muy próxima al centro galáctico y que desde esta latitud pasa muy cerca del horizonte, con lo cual es un doble reto. Estamos ante un cielo muy contaminado lumínicamente y un objeto muy bajo sobre el horizonte. Así que vamos a dirigir el equipo hacia allá y vamos a ver lo que este filtro puede hacer. Bueno, pues aquí tenemos la primera luz de este filtro SV-Bony SV260 y tengo que decir que es sorprendente. Aquí tenemos a la nebulosa trífida. Podemos ver perfectamente la región más roja de hidrógeno alfa y esta región más azulita, que se trata de una nebulosa de reflexión. Bueno, también podemos ver que hay bastantes motas de polvo en el sensor. No sé si en el sensor o en el filtro, parece que está en el sensor. Pero tengo que decir que me parece sorprendente poder tener esta señal de esta nebulosa en estas condiciones. Y es que, si te fijas, el telescopio está apuntando súper bajo. Este objeto se encuentra súper bajo sobre el horizonte y además tenemos un montón de contaminación lumínica rodeándonos. Así que tengo que decir que es sorprendente tener esta señal en este objeto.
Bueno, pues hecha esta primera captura de prueba, voy a configurar una secuencia y vamos a tratar de capturar por lo menos 2 horas de integración en este objeto. Vamos allá. Bueno, pues finalmente se nos ha tapado el cielo, así que sesión terminada. Me ha dado tiempo a capturar algo menos de 2 horas de integración. Me hubiese gustado capturar más tiempo, yo estaba pensando en unas 3 horas, pero bueno, esta afición es así. Aún así estoy prácticamente seguro de que esas casi 2 horas de integración nos van a dejar una muy buena imagen. Ahora yo me quedo aquí capturando flats y otras tomas de calibración, pero a ti te dejo con el resultado.